deja grabar esta vaina. Entonces, vamos a recordar que estábamos viendo la distribución normal. O sea, entramos de una igual ahorita, nos vamos a ir derecho casi que hasta las 10. Entonces, vamos a hablar hoy de dos cosas. La clase pasada no me la quiso grabar, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hablamos, lo que estamos mirando. Estamos diciendo que la distribución normal es una variable, es una distribución, perdón, para variables aleatorias continuas. O sea, cuando nosotros decimos que una variable aleatoria cumple la condición de normalidad, entonces inmediatamente podemos afirmar que mi variable sigue esta forma. Sí, o sea que su forma gráfica, ustedes tienen que tener una imaginación muy volátil para creer que eso es una campanita, donde en la mitad, se denomina pues campana de Gauss, en la mitad nosotros vamos a tener la media aritmética. ¿De quién? De la variable que cumple con la condición de normalidad. Entonces, ¿qué más dijimos? Que cuáles son las características o propiedades de una variable que cumple esta condición. Que toda el área bajo esta curva es una probabilidad y que toda esa probabilidad vale 1. Adicionalmente dijimos que el ancho de esta curvita está dada en términos de desviaciones estándar. Entonces, si nosotros empezamos acá, esto y esto, acá tenemos menos una desviación más una desviación. O sea que estoy diciendo que a más o menos una desviación, ¿qué va a suceder en este espaciecito? Pues que a más o menos una desviación en este espaciecito, yo voy a tener el punto 6826 de probabilidad. Es decir, que la probabilidad de que cualquier variable esté a más o menos una desviación es 0.6826. ¿Qué más podemos afirmar en términos descriptivos? Que el 68.26% de las observaciones están a más o menos una desviación. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Entonces, que seguirían dos desviaciones. O sea, si yo ya sumo aquí dos desviaciones y si yo ya resto aquí dos desviaciones, entonces ya en el área que vamos a pintar, ya rojita, sí, esta área rojita, entonces, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener el punto 95.4. O sea, la probabilidad de que una observación esté a más o menos dos desviaciones es 0.954. O también puedo decir que el 95.4% de los individuos están a más o menos dos desviaciones. Por último, y ya después como la parte ya, aquí estaríamos hablando de más 3 desviaciones y aquí estaríamos hablando de menos 3 desviaciones. O sea que ya en toda esta área, miren que ya es un área mucho más amplia, ¿qué va a suceder en toda esta área? Ya vamos a tener una probabilidad de 0.99. Es decir, que el 99% de las observaciones van a estar a más o menos 3 desviaciones. Recuerden, esto que tenemos acá se llama la regla empírica, ¿sí? O sea, siempre se va a cumplir. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días, de mirar y comprobar estas tres cosas. Las vamos a comprobar con cualquier variable que estemos trabajando. Entonces, ya sabemos que simplemente entendemos que si a mí me dicen, acuérdense, en este curso, nosotros no tenemos forma de comprobar la normalidad. O sea, que yo les tengo que decir, la variable crecimiento en centímetros de una planta es normal. Entonces ya yo sé que el promedio de crecimiento es tal, tiene una desviación estándar. Entonces, ya yo puedo calcular probabilidades bajo esta curva si me dicen que es normal. Si a mí no me dicen que es normal, yo no puedo afirmar absolutamente nada de esto, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué más decimos? Que como esto es una curva, entonces todas las curvas tienen una función de probabilidad. Nosotros ya vimos en las diapositivas que esa función de probabilidad es una cosa gigantesca, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para encontrar este punto 6826? Acuérdense que aprendimos a integrar. O sea, para nosotros encontrar probabilidades bajo la curva, tenemos que integrar esto. O sea, que si yo voy a encontrar la probabilidad de que los datos estén a más o menos una desviación, ¿qué me toca hacer? Miren, integrar desde menos sigma hasta sigma, ¿a quién? A f de x por dx. Entonces, esto es un armatoste gravísimo. ¿Qué estamos diciendo? Miren, es la probabilidad de que x media menos sigma, ¿sí? Sea menor que x, sea menor que x media más sigma.
O sea, estamos hablando todo en términos matemáticos, pero los estoy paniqueando. Ustedes ya saben que yo soy muy terrorista. Es para que miremos que es más fácil trabajar con la tabla de probabilidad y hacer un pequeño procedimiento que vamos a hacer hoy para encontrar esa probabilidad. Nosotros ya sabemos que esto nos da 0.6826, siempre. No importa cuánto es la media, no importa cuánto es la desviación estándar. Esta fórmula siempre se cumple. Y acuérdense que esta es la regla empírica. Y solamente se cumple la regla empírica por la condición de normalidad de una variable. Entonces ahora vamos a hablar en términos más aterrizados. O sea, vamos a trabajar el ejemplo que veníamos haciendo o pues cualquier otro ejemplo. Igual vamos a trabajar bastanticos para que nosotros miremos qué más aplicación tiene. Entonces, uno de los ejemplos que me gusta a mí mucho, ya saben, es el del peso, porque lógicamente es más fácil de entender. Entonces, si a mí alguien me dice lo siguiente, miren, la variable X es peso en kilos, ¿sí? O sea, ¿qué hice yo? Cogí una población, una muestra y medí a cada individuo, lo pesé y registré su peso en kilos. Entonces, ahora que me están diciendo que X, o sea, ¿quién? El peso en kilos se distribuye normal con media 50 y varianza 25. Entonces, con eso que tenemos acá en el tablero, o sea, esta expresión que tenemos nosotros acá, ya nos permite hacer todo lo que vamos a hacer aquí en este momentico. O sea, lo primero que podemos decir es que si mi variable se distribuye normal, pues voy a hacerlo pequeñito porque vamos a hacer otros ejercicios aquí. Entonces yo puedo decir que tiene esta forma. ¿Y quién va a estar aquí? Aquí va a estar 50. ¿Listo? O sea, ¿qué voy a decir? Vamos a hablar en términos de muestra porque no sabemos si eso es de población o de muestra. Entonces nosotros siempre en la anotación vamos a utilizar la notación muestral, no mu ni sigma, sino X barra y S. ¿Listo? Vamos a admitir acá otro compañerito. Entonces, nosotros decimos X media, ¿cuánto es? 50 kilos. ¿De dónde salió ese dato? De acá, porque la notación que nos dice que X se distribuye normal, aquí va la media y aquí va ¿quién? La varianza. O sea que aquí vamos a decir que S al cuadrado es 25 kilos cuadrados. ¿Listo? Y pues ya sabemos por la parte descriptiva que si yo le saco la raíz cuadrada a esto, entonces me va a dar la desviación estándar que es 5 kilos. Entonces, ¿qué puedo decir de todo esto? Interpretando desde el punto de vista descriptivo, que 50 kilos, el peso promedio de las personas de esa población nos muestra es de 50 kilos. En este curso no vamos a interpretar la varianza, pero sí la desviación estándar. ¿Y qué vamos a decir? Que en promedio el peso de cada individuo se desvía más o menos 5 kilos de estos 50 kilos. O sea que estamos diciendo que se pueda estar de ancho para allá una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones y de Profe, ancho. ¿Sí? qué pena, ¿me podría repetir por favor cómo es que se interpreta la... Sí, ¿Cierto? sí, Puedo decir que en promedio el peso de cada individuo se desvía de estos 50 kilos, o sea, el promedio de todo el grupo, en 5 kilos, por encima o por debajo. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? sí, profe, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué puedo decir? Mira, que esto puede ir en anchito a más o menos una desviación, perdón, a más una, a más dos, a más tres, ¿cierto? O sea, que si yo quisiera encontrar, si le sumo una desviación, entonces aquí voy a tener 55, si le sumo dos, voy a tener 60, y si le sumo tres, voy a tener 65. Pero también puedo restar, entonces aquí puedo tener 45, 40 y 35. Entonces, mira, si yo quisiera hacer un cálculo toda esta área, aquí, si yo quisiera calcular esta área de la curva, miren, toda esta área, ¿cuánto es? Por regla empírica, yo ya sé que esa área es 0.99, pero en este momento eso no es lo que nos van a preguntar, solamente lo estoy colocando es para que recordemos y miremos que entonces el ancho está dado en términos de desviación estándar, tanto por encima como por debajo. Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta, pues, al momento de nosotros hacer interpretaciones y el uso de esto. Entonces,
Esto lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí. Solamente es la información de lo que hay en esta lineecita, ¿sí? Que ya se cumple todo, solo porque me están diciendo que es normal. Pero digamos que ya el interés nuestro, y de hecho esta es la aplicación en las partes de modelos matemáticos y de estimación y de coger una realidad y meterla en una ecuacioncita, que eso se llama modelar, la señorita normal nos ayuda mucho por sus propiedades matemáticas. Entonces, miren, digamos que a mí me interesa conocer la probabilidad de que un individuo pese menos de 48 kilos, ¿sí? Digamos, en términos de cualquier aplicación o de cualquier disciplina que estemos trabajando. Un nutricionista que diga, bueno, si ¿cuál será la probabilidad de que esa población donde yo voy a trabajar pese menos de 48 kilos y por ende esté desnutrida, etcétera, etcétera? ¿Qué tan probable será que yo si vendo ¿cómo se llama? Si yo, o también si soy un comercializador de reconstituyentes energéticos, me lo compren? Entonces vamos a mirar de acuerdo a esta información que me están pidiendo. Entonces siempre vamos a hacer esto. Miren, siempre vamos a hacer esto. Esto es, en forma gráfica, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué tengo yo aquí siempre? Esto no va a cambiar. El peso en kilos sigue siendo normal. Sigue teniendo esta forma y sigue teniendo la media ahí y sigue estando ancho más o menos una desviación, o sea, a más o menos 5. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que yo tengo que colocar esto en términos matemáticos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, lo primero que voy a hacer es ubicar este 48. Este 48 está por debajo del 50, ¿verdad? Miren acá. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? El problema que tengo en este momento es encontrar esta área. ¿Sí ven? Esta es el área que yo tengo que encontrar. Si lo expreso en términos matemáticos, yo tengo que encontrar así, miren, la probabilidad de que el peso en kilos, que es lo que me están preguntando, sea menor que 48. ¿Sí? Si nos volvemos más exigentes, esto es igual a la integral de menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 48, o sea, miren, toda el área que viene aquí, ¿de quién? De la función de probabilidad por dx. O sea, tenemos que hacer esa integral. Empecemos a verle la lógica a este asunto. Primero, ¿cuánto creen ustedes que debe dar esta probabilidad? Entonces uno empieza a decir, bueno, esa probabilidad me dará 0.8. No me puede dar 0.8. ¿Por qué no me puede dar 0.8? Por las propiedades y características que tiene esta función. Primero, toda el área bajo la curva vale 1. Segundo, es simétrica respecto a la media, es decir, de aquí para acá vale 0.5 y de aquí para acá vale 0.5. Es decir, que si yo estoy buscando este pedacito, si estoy buscando ese pedacito no me puede dar más de 0.5. ¿Por qué? Miren ustedes, está más acá. Entonces ya uno empieza a verle la lógica. ¿Sí ven que como sus propiedades matemáticas nos ayudan muchísimo a la lógica del asunto? Entonces, esto que tenemos aquí, si vamos a trabajar en una función de probabilidad acumulada, ¿se acuerdan? Que nosotros ya tenemos que encontrar esta función acumulada. Recuerden que las funciones acumuladas siempre trabajan la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor. Pero como estamos hablando en términos continuos, esto es lo mismo, ¿sí? En la continuidad podemos hablar de menor o de menor o igual. Es exactamente lo mismo, da la continuidad. Entonces, quiere decir que si existe una tabla normal, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que yo simplemente puedo buscar de manera directa esta probabilidad. No lo vamos a hacer todavía porque hay que hacer otro truquito por allí para poder encontrar esa probabilidad. Entonces, yo ya sé que si mi problema en forma gráfica, acuérdense, lo expresamos, me da menor, entonces yo simplemente voy directamente a la tabla de probabilidad, como lo hacíamos con la binomial o la Poisson, y buscábamos ahí directamente. No hay que hacer ninguna transformación. Donde poseemos problemas, entre comillas, o donde nosotros tenemos que hacer transformaciones, cuando las probabilidades ya no son menores, o sea, digamos
que yo ya no soy el que vende reconstituyentes para las personas que engordemos, que estamos muy flacuchentos o que estamos desnutridos, sino que soy el administrador de un gimnasio y en este momento estaría quebrado con esta situación. Pero digamos que yo voy a montar un gimnasio aquí en mi vereda y yo ya tengo información de los pesos que ellos se distribuyen así. Entonces yo voy a mirar, bueno, qué tan probable será que la gente venga a adelgazar en mi gimnasio. Entonces quiero saber la probabilidad de que las personas de esta vereda pesen más de, pongamos, 62 kilos, ¿sí? Pesen más de 62 kilos. Entonces, listo, como yo ya tengo esta información histórica, me dijeron todo este tipo de cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo llego y coloco así. Como mi variable se distribuye normal, ¿cuál variable? La variable peso en kilos. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí sigue pasando lo mismo. Tengo el 50 en toda la mitad y tengo hacia allá un área y hacia abajo otra área. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ubicar este 62. ¿Dónde está este 62? Está por encima de este señor, ¿sí o no? Pero ya que me están preguntando, miren, es la probabilidad es que las personas pesen más de 62, o sea, más de 62 es toda esta área, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos a recordar, o sea, si no lo quieren hacer por tabla, recuerden que vamos a expresar esto en términos matemáticos y decimos que estamos buscando la probabilidad de que X sea mayor que 62. Quien no quiere hacer la transformación, porque ya sabemos, las tablas traen siempre el área hacia la izquierda y a mí me están preguntando el área hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar el teorema de complemento. ¿Cómo lo aplicamos? Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 62. Es decir, nosotros calculamos esta área en la tabla o ¿cómo la van a calcular? Acuérdense, la probabilidad de que X sea mayor que 62, si no quieren hacer aquella vuelta, entonces hacen esto, es la probabilidad de la integral de 62 hasta infinito de esa función de probabilidad por dx. Cualquiera de los métodos es válido, pero a mí me gusta más este, ¿sí o no? Ese es el donde vamos a ir a encontrar la tablita de probabilidad. O sea, vamos a encontrar este valor en la tabla y 1 menos ese valor me va a dar esta área, ¿sí? Entonces, tampoco lo vamos a hacer todavía, sino que vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para trabajar desde una distribución normal. Entonces ya sabemos, primer problema, que la probabilidad sea menor que un valor, entonces se busca directo en la tabla. Segundo problema, que la probabilidad sea mayor que un valor, entonces se busca directamente en la tabla. Miren, si a mí me hubieran dicho también esto, que sea más de 48 kilos, sí, más de 48 kilos, entonces es igual, o sea, el concepto matemático y gráfico es el mismo. Miren ustedes, simplemente decimos, porque como se cumple esto, miren, entonces acá tenemos 50, acá tenemos 48, ¿sí? ¿Qué cambió? Que ya no me están pidiendo el área hacia atrás, sino que me están pidiendo el área hacia adelante. O sea, ¿qué tan probable es que las personas pesen más de 48 kilos? Entonces aplica lo mismo. O sea, esta es la probabilidad de que X sea mayor que 48, a que es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 48. Es decir, que nosotros podemos calcular probabilidades por debajo de un valor o por encima de un valor. Pero si esto lo vamos a buscar en la tabla de probabilidad, si existe una tabla de probabilidad, tenemos que hacer esta transformación. O sea, tenemos que convertir al complemento. Ya sabemos también que todo esto vale 1, entonces 1 que vale todo menos este pedacito me va a dar el pedacito que yo necesito. O sea, es casi como lo estábamos haciendo en la discreta y la continua, pero ¿cuál era la diferencia? Que allá se cumplía, perdón, en la Poisson o en la binomial, que allá teníamos que tener en cuenta el signo igual. Aquí no, porque aquí no hay igualdad. ¿Listo? O sea que se voltea sin más que pensar de que el anterior, que nada. O sea, simplemente se voltea. Muy bien, entonces ahora, ¿qué se sigue? Lo que se sigue
sería otro problemita. Bueno, realmente son dos problemitas que también nos pueden ocurrir y que digamos esa es una de las usos más grandes de la normal. ¿Cuáles son? Entonces, miren que ya los tenemos aquí. Miren, esta es otra de las utilidades que podemos hacer, pero digamos que no siempre todo va a estar a más o menos una desviación. Digamos que en términos de comportamiento de las cosas, a nosotros nos interesa saber la probabilidad de que una persona pese entre 49 y 56 kilos, ¿sí? 49 y 56 kilos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Nosotros expresar estas palabras en términos matemáticos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos así, chum. Entonces, ponemos aquí la distribución normal, ¿sí? O sea, ya sabemos por qué, porque eso sigue siendo normal, nadie lo ha cambiado. Sí, aquí sigue estando el 50 y a más o menos sin una desviación está, etcétera, etcétera. Todo eso no va a cambiar. Pero mi problema ya sí cambió, porque ya mi problema es entre 49 y 56. Entonces ya no estoy a más o menos una desviación. Miren, 45, 55, 40, 60. O sea que ya no puedo aplacar la regla empírica, ¿sí? Ya no la puedo aplacar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar aquí. Tenemos 49 y aquí tenemos 56, ¿sí? Entonces me están pidiendo esta área, o sea, ¿cuánto es esta área? ¿Sí? Entonces, ¿quién de ustedes lo quiere plantear y me dice? Yo, un momentico que piensen de cómo lo plantearíamos matemáticamente y me lo dice. ¿Quién lo expresó? ¿Nadie? Profe, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. La probabilidad de que X sea menor a 56 menos la probabilidad de que X sea menor a 49. O sea, lo estás escribiendo así. La probabilidad de que X sea menor a 46. ¿A qué? A 56. Sí, señora. Menos la probabilidad de que X sea menor a 49. ¿Por qué hiciste esa lógica? Porque si nada más se permiten valores menores, tenemos que coger y hacer eso que, pues para poder calcular lo que hay entre 49 y 56, necesitamos poner el 56 menos el 49 para que se reste lo que está atrás del 49 y ya estaría la mitad nada más. Es correcto, miren, vamos a colocarlo antes de llegar a este pasito de dónde salió, miren. Nosotros vamos a decir que estamos calculando el área entre estos dos pedacitos. ¿Cómo se expresa? Miren, es la probabilidad de que X sea mayor a ¿quién? Mayor a 49, ¿sí o no? Pero al mismo tiempo menor que 56. O sea, esto está expresado así. O sea, que la X realmente, miren, que esté entre 46 y 50 y 50 y 49 y 56. ¿Listo? ¿Y cómo llegaste a esta lógica? Profe, por eso, así le explico. Pero es que Cogí entre lo que quiero es que la lleguemos a la lógica así, miren ustedes. ¿Por qué lo partiste? Mira, tú lo llevaste desde la lógica, pero quiero que lo deduzcan, miren.
Si yo encuentro la probabilidad de que X sea menor que 56, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando toda el área hasta abajo, ¿sí o no? Pero realmente, ¿qué necesito yo? Necesito este pedacito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle este. ¿Y ese cuál es? El menor de 49. Entonces, miren ustedes que cuando yo tengo que encontrar áreas entre dos valores, uno coge la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Esa es la lógica que quiero que vean, ¿sí? Esto es correcto, no te lo estoy refutando. Solo que vean que la lógica del asunto, ¿de dónde sale? Sí, sí, sí o sí. No. Bueno, silencio en la noche. O yo me... No, no estoy en silencio. Muy bien, entonces miren que eso es lo que les quiero, lo que hemos estado haciendo acá. Si ven que lo habíamos expresado en términos matemáticos. Entonces vamos a resumir las tres cositas que acabamos de decir, porque en la siguiente clase que vamos a ver, o sea, ya enseguida esto no nos ha sacado todavía, pero nos metemos un poquito más tarde, no importa. Nosotros vamos a tener realmente tres problemas cuando trabajemos con la distribución normal. Tres problemas. El primer problema va a ser ¿cuál? Acuérdense, acá siempre tenemos la media. Ah, no, vamos a hacerlo ya en términos generales. Acá siempre tenemos la media. Este va a ser el segundo problema, que fue lo que acabamos de expresar. Acá también tenemos la media. Y este va a ser el tercer problema. ¿Sí? Acá tenemos la media. ¿Listo? Entonces, el primer problema es que nosotros querramos saber la probabilidad, vamos a poner aquí A, ¿cierto? La probabilidad de un valor menor. Ojo que esta puede estar en cualquier parte. Lo que me interesa es que entiendan es el área bajo la curva. O sea, siempre voy a encontrar el área. Esto es la probabilidad de que X sea menor que A. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué sigue aquí? Aquí es tener ya no por aquí, sino por acá. O sea, que ya vamos a encontrar áreas hacia la derecha. Entonces, esta es área hacia la izquierda, esta es área hacia la derecha. Y esto es la probabilidad de que X sea mayor que A. Pero ojo, lo voy a hacer más chiquitito porque acuérdense que para resolver o sea, la probabilidad de que X sea mayor que A, ¿cómo lo tenemos que hacer? Es 1 menos la probabilidad de que X sea menor que A. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, siempre que tengamos áreas por encontrar hacia la derecha, tenemos que hacer el complemento, o sea, aplicar el teorema del complemento, el axioma, perdón, del complemento. Y esta la voy a poner en negrito, en rojito, ¿sí? Miren acá, si yo quiero encontrar áreas ya entre un valor de A y un valor de B, o sea, quiero encontrar toda esta área, ¿realmente eso qué es? Miren, es la probabilidad de que X esté entre A y B, ¿sí o no? Entonces, como nos explicó el compañero, es simplemente hacer la resta. ¿Cómo lo voy a hacer? Es la probabilidad de que X sea menor que B menos la probabilidad de que X sea menor que A. ¿Sí? Entonces, miren que estas son las cosas que nosotros tenemos que solucionar cuando estemos trabajando con la normal. Miren, hay otras preguntas. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona pese menos de 48 o más de 62? Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando estas dos colitas, ¿sí? Estas dos, la probabilidad de este pedacito y la probabilidad de este pedacito. Lo voy a poner aquí arriba, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Vamos a dejar ya la variable peso en kilos un ratico quieta y vamos a expresar ese problema que estoy diciendo. O sea, la probabilidad, miren, ya son estas dos colitas. O sea, aquí sigo teniendo 50, perdón, X media. ¿Y qué voy a tener en estos dos valorcitos? O sea, aquí voy a tener la A y aquí voy a tener la B. Entonces me dicen la probabilidad de que pese menos de 48 kilos, o sea, menos de 48 kilos está aquí. O más
de 62 está aquí. O sea, ya no me están pidiendo este pedacito, sino este. Entonces es muy sencillo, es simplemente coger 1 menos esto, ¿sí o no? Ya nos estamos quedando sin tiempo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la prueba 1 que vale toda el área, ¿sí o no? Si yo encontré este pedacito y necesito las dos colitas, pues es simplemente decir que es 1 menos la probabilidad de que X esté entre A y B. ¿Sí está claro? Sí. Es 1 menos la probabilidad de que X esté entre A y B, o sea que es 1 menos esto. ¿Sí o no? O sea, esto es 1 menos, abre paréntesis, la probabilidad de que X sea menor que B, menos la probabilidad de que X sea menor que A. Pero cuando yo ingreso el menos a esto, entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que B, más la probabilidad de que X sea menor que A. Ya, o sea, esas son las 3 cosas o 4 cositas que yo puedo encontrar o que puedo trabajar bajo una distribución normal. O sea, acuérdense, áreas a la izquierda, ¿sí? Áreas a la izquierda, o sea, probabilidades menores, siempre áreas a la izquierda, áreas a la derecha, ¿sí? Es áreas a la derecha, y áreas entre valores, ¿sí? Entre valores, que puede, pues, esta es la parte del complemento, pueden pasar esas dos. Entonces, vamos a parar aquí un momentico para que ya cojamos la otra clase derechita y vamos a mirar cómo se trabaja esto. ¿Listo? Entonces voy a terminar esta y nos ingresamos a la otra, ¿vale? Para que nos dé tiempito y no nos vaya a sacar ahorita. Nos vemos en un momentito.